había sido que yo no había que, a la UTN había que pedir la autorización, o había que mandar un mail. Y yo mandé un mail, lo que pasa es que era para, el que mandé yo era para que me habiliten algo del 365, no sé qué es, algo que tiene para guardar cosas de la nube y qué sé yo. Bueno, y también tenía que haber pedido el Zoom, pero Claro, el 365, profe, va a tener el Office gratis completo, claro, original, y 1 TB en la nube. exacto, eso tengo. Y pero se suponía, porque cuando hablé yo con la parte de la gente de ahí de la UTN, me dijeron, profesor, usted no pidió la autorización, pero si soy profesor, ¿para qué voy a hacer? Tenía que haber No, sido sí, automático el tema del Zoom. no, tiene una burocracia por ahí bastante Sí, aparte eso importante. es sentido común, ¿me entendés o no? O si no, le hubiesen pedido a los titulares que le den los correos electrónicos de todos los docentes y que sea mucho más fácil, ¿me entendés? Y Yo sí, ni idea tenía. Yo me di cuenta cuando, ya me pareció que el año pasado, porque esto fue por allá por noviembre más o menos, y no me cambié al Zoom porque me sentía cómodo con el Meet, y éramos poquito y qué sé yo, funcionaba bastante bien. Pero este año, viste, bueno, como siempre, todos los años empiezan un montón y bueno, y el Webex este era una porquería realmente, una porquería. Primero que hay chicos que no pueden bajar, no pueden entrar porque no le da el enlace, otros porque no descargan la aplicación o no quieren descargar, o ya no tienen más memoria en el teléfono, qué sé yo, bueno. se podría ingresar en el navegador. El tema que tenías que registrarte todo un solo, verificar Sí, el correo, todo un solo procedimiento tenía. sí, era un lío bastante importante. Pero bueno, la UNE también es otro ciruja también, porque la UNE había hecho contrato con Google el año pasado y entonces le dio el Meet, sin tiempo y sin cantidad de participantes. Y este año, cuando se venció el contrato, porque debe ser anual los contratos, le quiso cobrar por persona, o sea, por docente que tenía la cuenta MIT. Y ahí parece que la UNE no quiere largar un peso. Entonces se fue a este, que seguramente es mucho más barato, porque yo conociendo a los directivos de la UNE, seguramente habrán contratado esto por 2 pesos. Y realmente es una porquería. La gente mayor, por ejemplo, tuvimos una reunión para que te expliquen cómo funcionaba, qué sé yo. Bueno, terminó odiando la cosa, le dijo que no iba a usar eso porque no se puede, qué sé yo. Pero bueno. Bueno, loco, son las 10:01, tenemos 73, 72, así que buen número, 74 para arrancar. Creo que... Sí, González. No, buen día, no me has saludado. Gracias González, muy amable. Le decía que la profesora Jovanovic invitó a los de Ingeniería Química también a escuchar mi clase, o sea que a lo mejor hay compañeros nuevos ahí, así que para mí es un orgullo, si es que hay, si están los chicos, que asistan a mi clase, así que más un día feriado. Bueno, les recomiendo a los que les gusta la historia que lean por qué es feriado hoy, y bueno, es importante como para poder tener un poquito de memoria e historia y no olvidarnos de algunas cosas que ocurrieron en el país. Sobre todo si esté o no de acuerdo, no importa, pero puede tener distintas versiones, distintos autores y bueno, después saca sus propias conclusiones, pero lo importante es saber qué ocurrieron cosas, qué ocurrieron, cómo ocurrieron y bueno, así que cada uno después hará su propio análisis, pero es importante de que se enteren y estudien un poquito y lean. Siempre es bueno leer otra cosa que no sea de ingeniería. Bien, entonces vamos a lo que nos ocupa a nosotros, que es la matemática y el cálculo. En la clase pasada habíamos
definido los números, les conté la historia de los números, cómo aparecieron en la historia a medida que iban conociendo, y terminamos en que los números más importantes de la historia de la matemática eran irracionales: el número pi, el número e y el número de oro. De cualquier manera, eso es anecdotario, porque nosotros, si bien lo usamos dentro del desarrollo de la matemática, pero lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en nuestro estudio, no es que vamos a estar pendientes de esos 3 números. Pero lo que yo le quería contar es que nuestra base de trabajo son los números reales. Por lo tanto, vamos a definir lo que se llama... ¿hace reflejo la luz o no? Ahora creo que ya no, el pizarrón. No, profe, no hace reflejo. No, profe, ahora sí va a poder profe. ocupar todo. Ahora sí parece que sí. Entonces voy a poner como título la recta real. Y la voy a definir a la recta real. Esta es una definición muy mía, pero de cualquier manera sirve como para darla como definición. Vamos a usar la definición que dio Euclides, un griego que más o menos unos 300, 400 años antes de Cristo, ya había definido los postulados de la geometría y dijo que la recta era una sucesión infinita de puntos. Es decir, él decía que había un punto al lado de otro, tan infinita era la distancia que estaban tan continuos que parecía justamente una línea continua. Bueno, los reales son exactamente iguales, es decir, hay un real al lado de otro real. Por lo tanto, se puede establecer una relación biunívoca de un punto de la recta con un número real. Y esa recta recibe el nombre de justamente recta real. Entonces, si ustedes me piden que le dé una definición de la recta real, sería que es una relación biunívoca de un punto de la recta con un número real. Martín no me hizo acordar que tenía que grabar, así que voy a proceder a grabar. No, estaba grabando yo, profe. ¿Vos estás grabando? Sí. Bueno, yo también voy a grabar, al paso le puede servir para otra generación. No hay problema. Bien, gracias Martín. Bien, entonces vamos a definir, y le digo de nuevo para aquellos que toman nota, le digo, definimos a la recta real como la relación biunívoca de un punto de la recta con un número real. Entonces, si yo tomo un punto y lo llamo 0, voy a tener a la derecha todos los números positivos hasta más infinito, y hacia la izquierda voy a tener todos los números negativos hasta el menos infinito. Desde ya tenemos que ponernos de acuerdo, para aquellos estudiantes que son nuevos, obviamente, que este que está acá, este 8 acostado, es un símbolo que se llama infinito, que representa al número más grande con el que nosotros podemos trabajar. No existe el infinito, es decir, no podemos llegar al infinito porque siempre vamos a encontrar un número que sea más grande que ese. Por lo tanto, lo ponemos como símbolo, es decir, no es un número, es infinito, como es un número totalmente inalcanzable. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos bien claro lo que es la recta real, vamos a definir lo que es un intervalo. Entonces, acá abajo voy a poner como título intervalo. Entonces, ¿cómo defino yo al intervalo? El intervalo no es nada más ni nada menos que una porción de la recta real. Es decir, que si yo tomo una porción de esa recta real, tomo dos números, que en este caso lo voy a llamar A y B, estos que tenemos acá, todos estos elementos que están acá, es un intervalo. Es decir, que es una porción o un trozo de la recta real. Es decir, que no son todos, podrían ser todos, pero en ese caso tendríamos los números reales, pero un intervalo es solamente una porción de esa recta real. Entonces, si yo tengo que definir lo que es un intervalo, diría que es una porción o un sector de la recta real. Muy bien. Una vez que definimos lo que es la recta real y lo que definimos lo que es un intervalo, vamos a clasificar los intervalos. Entonces, como necesito toda la pizarra, voy a borrar y vamos a ir clasificando a los intervalos. Los intervalos se pueden clasificar en los intervalos, por ejemplo, cerrado. ¿Cuándo yo digo que un intervalo es cerrado? Primero tengo que determinar cómo lo designo el intervalo cerrado. El intervalo cerrado se designa así con corchete y colocamos A y B, donde A se inicia el intervalo y B donde termina el intervalo. Esto es equivalente, y fíjense que puso 3 barras, eso se lee en matemática equivalente, a decir que son todos los X mayores o iguales que A y menores o iguales que B. El igual
me está indicando que es cerrado. Por eso cuando en una desigualdad aparece... ya cayó el trabajo. ¿Alguna pregunta? Cuando aparece el signo igual, automáticamente tenemos que pensar de que el intervalo es cerrado en ese punto. Muy bien, y esto también se puede representar gráficamente, usando la recta real, obviamente, y haciendo un grafismo. Yo en este caso uso que pinto las pelotas en A, pinto las pelotas en B, y pintamos la zona de su interior. Ese sería un intervalo cerrado. De las tres formas con las que ustedes van a trabajar, del punto de vista gráfico, del punto de vista de desigualdad y del punto de vista de intervalos. Si tenemos cerrado, también vamos a tener un intervalo que lo vamos a llamar intervalo abierto. El intervalo abierto se designa con paréntesis, es decir, que yo tengo que mi intervalo lo voy a escribir así con paréntesis. Repito, y esto es muy importante, porque esto es internacional, es decir, al cerrado lo designo con corchete y al abierto lo designo con paréntesis. Por lo tanto, esto será equivalente a ¿qué cosa? Que son los X, que son solamente mayores que A y solamente menores que B. Fíjense que yo menciono primero la X y después digo qué sucede con esa X. X es mayor que A y menor que B. Muy bien. Fíjense la diferencia que hay en esta desigualdad con esta desigualdad. Acá no aparece el signo igual. Quiere decir entonces que esa es la identificación de que cuando yo estoy en presencia de un intervalo que es abierto, es decir, que no aparece el signo igual en la desigualdad. Entonces, ¿cómo dibujo un intervalo que es abierto? El grafismo que más se le enseña a los estudiantes es dejar la bola, pero sin pintar. O sea, la dejamos abierta, la pelota. Y esto es importante después a la hora también de representar gráficas en los cuales la función no está definida. En ese punto entonces hacemos un agujero. Eso sería un intervalo que podríamos identificar como abierto del punto de vista gráfico. Algunos acá usan el corchete hacia adentro, acá usan el corchete hacia afuera, es decir, hay un montón de grafismo. El estudiante usa el que quiera, pero yo le aconsejo esto que está acá. Bien, yo nunca me niego a que el estudiante por ahí tenga otros recursos o estudie de un libro, un texto que diga exactamente lo mismo pero de otra manera. O sea que olvídense de eso, no se preocupen por mí en ese caso, porque yo acepto cualquier tipo de demostración. Bien, después vamos a tener dos más que tienen nombres distintos pero significan lo mismo. Uno es el semiabierto, y el otro es el semicerrado. Ambos significa exactamente lo mismo, es decir, da lo mismo decir semiabierto que decir semicerrado. Entonces, podemos tener dos situaciones distintas. Podemos tener un intervalo que sea cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, y podemos tener un intervalo que sea abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. ¿Qué va a suceder acá? Acá tenemos que tener cuidado donde en la desigualdad voy a escribir el signo igual. Por ejemplo, acá yo voy a tener que son todos los X mayores o iguales que A y menores que B. Fíjense que como A es cerrado, ahí aparece el signo igual. Y la otra sería que son los X solamente mayores que A y menores o iguales que B. Y esto es equivalente cuando el estudiante haga la recta real en ambos casos. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que él, en un caso, va a pintar la bola en A, porque es cerrado ahí, y la bola en B la va a dejar abierta. Entonces me quedaría, esto es A, esto es B, y pinta la parte interior. Lo mismo va a suceder en el otro, esto será abierto, y acá yo voy a tener la bola cerrada, y acá pintamos la zona interior. O sea que esto sería B, y acá tendríamos el valor de A. Por lo tanto, ahí tiene el estudiante los 4 intervalos con los que él va a trabajar al principio. Es decir que hay otros 4 más que ya lo vamos a ver. ¿Y de qué se trata? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, en donde dice cerrado, dice A es mayor o igual que X es mayor o igual a. En el primero, en el cerrado. ¿Quién habla? ¿Santiago? Sí. Escuchá, Santiago.
Cuando vos te referís a una persona, que sé yo, Susana, María o Carlito, la nombrás primero. Carlos perdón. es flaco, Carlos es alto, ¿me entendés? Entonces vos, ¿qué pasa? Vos tenés que anunciar primero la X. ¿Y qué pasa con la X? X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Ese I significa que tiene que cumplir las dos condiciones simultáneas, pero vos siempre tenés que mencionar la X y leer X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Hay estudiantes que obviamente no son estudiantes de masa y leen así como viene, que A es menor o igual que X y X es menor que B. ¿Está? No está mal, pero así no se lee. ¿Me entendés? Es como que hablemos en otro idioma y no en el idioma correcto, que es el lenguaje castellano llevado a la matemática. ¿Sí? Yo no entiendo. ¿Se quedó claro eso? Sí. Bien. Profe, Sí. había uno de los intervalos en el que se tomaban los valores dentro de la X y otros donde la X no llegaba a estar entre esos valores, no me acuerdo cuál era. Y bueno, cuando es abierto, porque eso también está bueno que me haya preguntado eso, cuando es abierto, cuando a mí me dicen que X es menor que 4, si yo le digo a un estudiante, dígame un número que sea menor que 4, entonces seguramente un estudiante me va a decir el 3, pero el 3,5 también, el 3,9 también, el 3,9999 también, el 3,99999 y le ponemos dígito 9 y nunca va a ser 4. Eso significa cercano al 4. Yo me puedo acercar tanto como quiero, pero no puedo tomar el valor 4. ¿Quedó claro, Figueroa? Sí, profe. Bien. ¿Borro, saco foto o no? No hace falta, se vio bien. Se ve Se bien. vio bien. Es perfecto, profe. Bueno, borro entonces. Ahora voy a ver qué puede pasar. Puede pasar que uno de los valores de A y de B se encuentre en el infinito. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener otra vez 4 intervalos. Podemos tener un intervalo que va de menos infinito hasta A cerrado. Podemos tener un intervalo que va de menos infinito hasta A abierto. Podemos tener un intervalo que va desde B hasta más infinito. Y podemos tener un intervalo que va desde B abierto hasta el más infinito. Estos intervalos se conocen con el nombre de intervalos infinitos. Es decir, uno de los valores, ya sea A o B, se encuentra en el infinito. Por lo tanto, esto cambia sustancialmente la forma de escribir las desigualdades, y presten atención cómo escribiríamos situaciones como esta. Esta tendríamos que escribir que X es menor o igual que A. Esta la escribo como que X es menor que A esta la escribo como X es mayor o igual que B, y a esta la escribo como que X es mayor que B. Es decir, que cómo dibujo estas situaciones. Esto es muy importante porque muchas de las inecuaciones que ustedes trabajan en la práctica tienen que apoyarse en la parte gráfica. Por eso yo insisto mucho, yo insisto mucho con el uso del gráfico. Entonces dibujo 4 rectas reales y tenemos acá B y B. En el primero, ¿a dónde pinto? A la izquierda de A hasta menos infinito. Acá hago la bola abierta y pinto a la izquierda de A hasta el menos infinito. Y en este caso tengo B, acá cerrado en B, y pinto a la derecha hasta el más infinito. Con una flecha lo estoy indicando yo que eso sigue hasta el más infinito. No hace falta aclarar esto, pero sí es importante que el estudiante lo tenga claro. Y acá tengo también lo mismo, hasta el más infinito, esto sería B. Ahí tiene el estudiante los 4 intervalos restantes que me estaban faltando para completar los 8 con los que el estudiante podría llegar a encontrarse siempre. Más de este intervalo no hay. Faltaría nomás la recta real, que sería todos los números reales. ¿Hasta ahí me siguió la clase? ¿Tiene alguna pregunta ahí? Y ahora vamos a lo más importante, que son los elementos de un intervalo. Borro entonces. Profe, por favor, sácale una foto. Bueno. Como Es que no mi me- internet es malo y el Zoom le baja la calidad a Bueno, la imagen. Bueno, no importa, estoy grabando de todos modos, así que...
Puedo verla No, de después. cualquier manera, a partir de ahora saco foto. Vamos a poner como título elementos de un intervalo. Esto es muy importante porque esto le piden en los ejercicios y en los prácticos. Y es importante que el estudiante entienda eso. Entonces, yo voy a dibujar un intervalo cualquiera. Profe, ¿Sí? una cosa. ¿Cómo sería el caso de que haya dos intervalos, digamos? ¿Entiende más o menos lo que estoy preguntando? En una solución, Digamos que tenés que hacer dos intervalos y que se terminan cruzando. ya vamos a ¿Eso hacer eso. cómo era? Esas son operaciones con conjunto. Vos tenés que tomar decisiones porque tenés varias situaciones. Entonces tenés que buscar la situación que se produzca común. Eso sería la intersección. También vas a tener unión. Ya vamos a hacer. Esperá un segundito. Está bien, gracias. Bien. Fíjense, yo voy a dibujar un intervalo. No importa si es abierto o cerrado. Lo importante es que tenga el valor de A y el valor de B. Bien. Nosotros, cada uno de esos tiene un determinado nombre dentro del intervalo. A, seguramente ya lo saben, se llama extremo inferior. Repito, A se llama extremo inferior. Y B, o sea, todo lo contrario, ¿cómo se llamaría? Se llamaría extremo superior. Algunos autores llaman, a A lo llaman ínfimo y a B lo llaman supremo. O sea que lo voy a poner acá con otro color, ínfimo, y este sería supremo. Perfecto. Ahora, si el intervalo es cerrado, o sea que yo voy a poner acá si A pertenece al intervalo, y la única manera de que A pertenezca al intervalo es porque es cerrado, o sea que el valor de X puede tomar el valor de A, es porque está el signo igual. Además de ser extremo inferior, se llama elemento máximo, mínimo, elemento mínimo. Repito, eso sucede porque A pertenece al intervalo. En el caso de que B pertenezca al intervalo, es decir, que fuese cerrado, además de ser extremo superior, lleva como nombre elemento máximo. Esto solo ocurre cuando es cerrado en A y cuando es cerrado en B. Es decir, no tendría elemento mínimo ni máximo si el intervalo fuese abierto. Perfecto. Ahora vamos a hablar de las cotas. Las cotas son dos. Tenemos las cotas inferiores y las cotas superiores. ¿Qué son las cotas inferiores? Son todos los valores de K que pertenecen a los reales, tal que ese K tiene que ser menor o igual que el extremo inferior. Repito, es un K que pertenece, obviamente, a los reales, tal que tiene que cumplir que K tiene que ser menor o igual al extremo inferior. Ahí tenemos las cotas inferiores. Si ustedes quieren dibujar las cotas inferiores, ¿qué tendrían que hacer? Y tendrían que dibujar este sector. Todo esto que ustedes tienen acá son las cotas inferiores, inclusive A, porque algunos textos hablan que A es la mayor de las cotas inferiores, es decir, así definen el extremo inferior. El extremo inferior se define como la mayor de las cotas inferiores. Y las cotas superiores, siguiendo la misma definición que escribió más anteriormente, son todos los K, que obviamente pertenecen a los reales, tal que ese K, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que B. Es decir, que el estudiante tiene
todo esto que tiene acá, de acá en adelante, inclusive B, son las cotas superiores. Ahí el estudiante tiene las cotas superiores. Cuando un conjunto tiene las dos cotas, inferiores y superiores, se dice que está acotado. Si tiene solamente cotas superiores, se dice que está acotado superiormente. Si tiene solamente cotas inferiores, se dice que está acotado inferiormente. Porque esas son respuestas que ustedes deben dar en la práctica o en los parciales cuando le piden, diga si el conjunto está o no acotado. Entonces, la única manera que esté acotado es que tenga cotas inferiores y cotas superiores. Ahora, si tiene una de las dos, se dice y se aclara, está acotado superiormente o está acotado inferiormente. Muy bien. Entonces ahora vamos Profe, eso se ha cerrado o abierto lo mismo, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí. Está. Muy buena la pregunta. Si es cerrado o abierto, eso no interesa. Porque A y B son cotas. B siempre es cota superior y A siempre es cota inferior. Perfecto. Ahora vamos a determinar la distancia que hay desde A hasta B, o sea, del extremo inferior hasta el extremo superior. Esa distancia se llama A, o sea que A viene de amplitud. Entonces vamos a escribir acá que la amplitud, que se designa con la letra A, se calcula como B menos A, es decir, el extremo superior menos el extremo inferior. Eso es realmente lo que tiene que saber el estudiante, más que B menos A. Siempre es el extremo superior menos el extremo inferior. Todas estas fórmulas, todos estos conceptos, es importante que el estudiante lo tenga plasmado en un cuaderno para la hora de estudiar y resolver los ejercicios. Porque, obviamente, que de tanto usarla uno se la va aprendiendo de memoria, pero hasta que suceda eso, es importante escribirlo. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque yo no alcanzo a leer el chat. Fe, Bien. cuando tiene tanto cota inferior como superior, se dice simplemente que está acotado, ¿no? Exactamente, muy bueno. Bien. Profe, Fíjense. una pregunta. Sí. ¿Nosotros nos damos cuenta de cuando tiene las cotas, cuando nos dan el ejercicio un gráfico o cómo nos damos cuenta No, de cuando eso? usted está resolviendo. Ahora vamos a resolver inecuaciones, no se apuren, no se apuren. Va. Yo sé que Ok. están ansiosos, pero por ahí, sobre todo Martín, que son otros estudiantes que están recursando, que por ahí me ayudan, si me olvido algo, traten de ayudarme a decir, Massa, explicarle esto porque van a necesitar. Porque a veces me olvido. Entonces siempre es bueno de que los estudiantes que son más antiguos, le llamo yo, por eso que son estudiantes que ya están cursando la materia por segunda vez, me hagan acordar de cosas que me he olvidado. ¿Está? Porque para que ustedes sepan, Massa nunca tiene un papel. No tengo nada, acá no tengo papel, nada. Tengo mis papeles de papel nomás. Pero yo no doy clase con papel como hacen los otros tipos. Entonces no tengo ni idea, voy improvisando, voy dando clase a medida que me voy acordando y por ahí me olvido de algunas cosas. Entonces los chicos que ya cursaron alguna conmigo me tienen que hacer acordar. Y ustedes, si algún otro pibe también tiene un apunte y dice, profe, acá hay una cosa que usted no dio y bueno, me tienen que ayudar también con ese tema. ¿Está? Bien. Seguimos entonces. Ya tenemos las cotas, tenemos la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Si ustedes le piden que defina la amplitud, es la distancia que hay desde el extremo inferior hasta el extremo superior. Obviamente que si el conjunto no está acotado, esa distancia, esa amplitud, sería infinita. Es decir, ¿por qué? Porque uno de los dos extremos, ya sea A o ya sea B, se encuentra en el infinito. Por lo tanto, no tendrá amplitud. Bien, entonces... Profe, Sí, ¿puede repetir la definición de amplitud que no alcancé a... sí, es la distancia que existe entre el extremo inferior y el extremo superior. Muy bien. Ahora vamos a dar dos elementos que no siempre son necesarios calcularlo. Solamente lo vamos a calcular si el intervalo es abierto. Es decir, ¿por qué? Porque si el intervalo es abierto,
se dice que constituye un entorno. Y si constituye un entorno, es necesario que el intervalo sea abierto, porque esa es la definición de entorno. Tiene que ser obligatoriamente un intervalo abierto. Entonces, si nuestro intervalo es abierto, o sea que si yo tuviera mi intervalo, que sería AB, fíjense que Massa lo escribió así, y se lo voy a poner con colorado para que se acuerden, abierto, yo puedo calcular dos elementos más. Uno es el centro del intervalo, y el otro es el radio de ese intervalo. ¿Qué es el centro del intervalo? El centro del intervalo no es nada más ni nada menos que un valor que equidista de A y de B. ¿Qué significa equidista? X significa igual, dista significa distancia. Es decir, que está a la misma distancia de A y de B. Esto que ustedes tienen acá, obviamente sería el radio, que no es nada más ni nada menos que la mitad de la amplitud. Es decir, lo que nosotros denominamos también semi-amplitud. Cuando ustedes dicen semi, es porque es la mitad. Semi es medio. Entonces, fíjense, acá vamos a agregar dos elementos más. ¿Cómo voy a calcular el centro? El centro se calcula como se calcula el punto medio entre dos puntos. Lo vamos a llamar C de centro y se calcula como A más B dividido 2. Es decir, que de esa manera el estudiante calcula el centro del intervalo. Insisto con esto, solo es necesario si el intervalo es abierto y ustedes le piden que calculen el entorno. Si no, no es necesario. Y la otra fórmula que vamos a aprender es cómo yo calculo el radio. El radio del intervalo no es nada más ni nada menos que la semiamplitud. Es decir, que la amplitud el loco ya la había calculado como B menos A y lo único que hace es dividirla por 2. Y ahí el estudiante tiene la semiamplitud, que no sería nada más y nada menos que el radio del intervalo. Si ustedes a C le suman la semiamplitud, obtienen B. Y si a C le restan la semiamplitud, obtienen A. Para eso sirve, y eso es el concepto que va a venir ahora, que es lo que nosotros denominamos entorno. ¿Está? De un punto. ¿Hasta acá quedó claro? Profe, ¿puedes repetir lo de radio que no escuché bien? Sí, ya va, loco. Entonces esto es solo cuando el intervalo es abierto. Sí, señor. Exacto. Entonces, repito, se llama radio a la semiamplitud. Es decir, la amplitud dividido 2. ¿Eso era lo que había preguntado el estudiante? No sé quién había preguntado. Yo, profe. Gracias. Bien, ¿quedó claro? Para ese sí sáquele foto, porfa. Sí. Ya saqué y mandé. Ah, joya. No, Massa se equivoca una sola vez, ¿no? Yo aprendí ya de chiquito que me equivoco una sola vez, ¿no? En una cosa, pues me equivoco en otra cosa, pero en la misma cosa no me equivoco. ¿Listo? Profe, ¿podría explicar rápidamente extremo inferior, extremo superior, la parte del medio? Extremo inferior, ¿cómo la parte del medio? No entiendo la representación. ¿Esto que está acá? Sí. Y el extremo inferior es el menor elemento que tiene el intervalo. Y el extremo superior es el mayor elemento que tiene el intervalo. Esa sería la definición. En realidad hay una definición mucho más matemática que los matemáticos dicen que el extremo inferior es la mayor de las cotas inferiores. Y el extremo inferior es la menor de las cotas superiores. Esa sería la definición matemática. ¿Pero van hasta el infinito, profe? ¿Cómo? ¿Van hasta el infinito? Las cotas sí. Por eso acá X mayor o igual que B. Del B hasta el infinito. Algunos escriben también el intervalo cerrado B infinito. Por eso yo le hice en azul acá que eso sigue hasta allá arriba. ¿Está? ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Una buena cantidad de participantes, tenemos 115. Buen día a los que no saludé, a los que se levantaron un poquito más tarde en el feriado. Borro todo entonces. Bueno, y ahora vamos a algo importante. Más que importante es para el concepto de límite, que falta bastante para llegar, pero
vamos a tener que tenerlo presente a lo que vamos a definir. Vamos a definir dos cosas muy importantes. Una se llama entorno y la otra es entorno reducido. Son similares, pero tiene una connotación distinta uno que el otro. Bueno, vamos a definir, y si quieren tomar nota, se lo dicto. Yo voy a necesitar que el estudiante, porque así ya vamos aprendiendo algunas letras que las vamos a seguir usando indefinidamente. Massa va a usar para esta definición una letra que tiene esta forma, que es una letra griega, que es la D. Para los griegos es la D nuestra, y se llama delta. Entonces, es bueno algunos estudiantes, por ejemplo, yo me acuerdo que vi que algunos estudiantes que son prolijos y son aplicados, por ahí imprimen también una paginita con las letras griegas, porque usamos muchísimo las letras griegas. Van a ver que la usan también en física, hay constantes físicas como mu, como tau, que son letras griegas y se usan en física. Entonces es importante en química también, hay constantes que se usan las letras griegas. Y ni hablar en trigonometría que todo lo que sea ángulo siempre lo designamos con letra griega. Entonces es importante que más allá de las letras que ustedes conocían, alfa, beta, conozcan otras letras como ser, gamma, phi, psi, es decir, que conozcan otras letras griegas porque en algún momento las vamos a usar. Y acuérdense que igual como nuestro alfabeto, existen la letra la letra minúscula y la letra mayúscula. Esta es la delta minúscula. ¿Está? ¿Hasta ahí me sigue la clase? Bueno, pongan como título entorno 2 puntos y le voy a dictar la definición. Repito, entorno 2 puntos y van a escribir lo siguiente. Se llama entorno de centro C y radio delta. Se llama entorno de centro C y radio delta al intervalo abierto, cuyo extremo inferior es C menos delta y el extremo superior C más delta. Al intervalo abierto, cuyo extremo inferior es C menos delta y el extremo superior es C más delta. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ahora voy a dibujar 3 formas distintas de lo que es el entorno. Fíjense, el entorno se designa con la letra E. La E, obviamente, de entorno. Y entre paréntesis, el estudiante siempre tiene que escribir primero el centro y después el radio. Repito, primero el centro y después el radio. Es decir que C es el centro del intervalo y delta es el radio del intervalo. Profe, ¿eso Sí. que está en el medio es una coma? ¿Sí? O punto y coma, cualquiera de las dos. Perfecto. Esto, para que ustedes lo entiendan, lo pueden dibujar en una recta real. ¿A quién tendríamos acá? A C. Entonces el estudiante, si a C le suma delta, ¿qué va a obtener? C más delta. Y si a C le resta delta, que es el radio, ¿a quién va a obtener acá? A C menos delta. Quiere decir que el entorno, fíjense porque esto es importante y lo voy a escribir acá bien grande, el entorno de centro C y radio delta es equivalente a decir que son los X mayores que C menos delta y menores que C más delta. Es decir que fíjense
que es un intervalo abierto, como dice la definición, cuyo extremo inferior es C menos delta y su extremo superior es C más delta. Si bien esto que voy a escribir ahora todavía no entramos ni lo dimos, pero es importante que el estudiante sepa que esto se puede escribir en forma de valor absoluto o de módulo, diciendo el módulo o el valor absoluto de x menos c menor que delta. Esas son las tres formas distintas de escribir un entorno. Fíjense entonces, y acá es importante aclarar que acá está la bola abierta y acá también está la bola abierta. Fíjense entonces que insisto, es importante que el estudiante sepa que únicamente los intervalos abiertos constituyen un entorno. Repito, los intervalos abiertos son los únicos que constituyen un entorno. Ahí tienen entonces la definición de entorno. Ahora Massa va a definir lo que es entorno reducido, si el estudiante no tiene alguna pregunta para hacerme de acá. ¿Seguimos? Siga nomás, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos Espera a un segundo definir... antes que estoy copiando. ¿Cómo? Espera un segundo que estoy copiando eso. Vamos a definir ahora entorno reducido. Entonces, para aquellos que toman nota, Massa le dicta. Pongan como título entorno reducido, 2 puntos. Y entonces ahora escribimos lo siguiente. Se llama entorno reducido de centro C y radio delta. Se llama entorno reducido de centro C y radio delta al intervalo abierto. Al intervalo abierto, cuyo extremo inferior es C menos delta, el extremo superior es C más delta, y debemos excluir el centro del intervalo. Y debemos excluir el centro del intervalo. Repito, se llama entorno reducido de centro C y radio delta al intervalo abierto, cuyo extremo inferior es C menos delta, el extremo superior es C más delta, y debemos excluir al centro del intervalo. Entonces, yo acá abajo, para que ustedes tengan los dos conceptos, voy a escribir el entorno reducido. ¿Cómo distingo el entorno del entorno reducido? Observen detenidamente. La E tiene un apóstrofe en la parte superior, o sea, en el superíndice dibujamos una comita que se llama apóstrofe o apóstrofo. Entonces, y sigue siendo lo mismo, pero la diferencia que hay entre esto y esto es el entorno reducido. Pero fíjense ahora, a la hora de representar gráficamente el entorno reducido. Yo voy a hacer 3 marcas. Este obviamente sería el centro, pero está excluido, por lo tanto tengo que hacer una bola abierta, y noten la diferencia. Es decir que esto sigue siendo el centro, y yo tengo acá, como esto es el radio, esto es el radio delta, esto es C más delta, esto sigue siendo el radio delta, esto será C menos delta. Entonces ahora, el estudiante, ¿cómo escribe, como está escrito acá, de las 3 formas que aprendimos? Entonces el estudiante va a decir que un entorno reducido de centro C y radio delta es equivalente a decir que X es mayor que C menos delta y menor que C más delta, y X es distinto de C. Ojalá con eso. Y la otra
forma de escribir con valor absoluto, presten atención, es x menos c menor que delta, y se le agrega esta condición, mayor que 0. Es decir, que nunca ese módulo, o sea, ese valor absoluto, va a poder ser 0. Entonces el estudiante se pregunta, ¿y cuándo va a ser 0 esto? Cuando x tome el valor c. Entonces, como tiene que ser mayor que 0, nunca va a poder ser 0, por lo tanto, x no puede tomar el valor c. Presten atención, la diferencia, por eso la escribí a las dos juntas, la diferencia que hay entre entorno y entorno reducido. Esto es muy importante para que el estudiante tenga clara la definición del límite más adelante. Profe, ¿Alguna ahí pregunta, puse, loco, de ahí? sí, yo, profe. Bueno, ¿Puso X distinto de C, de centro? sí. Ah, está. Por eso, si vos lees lo que escribiste, Massa te contó de que tenés que excluir al centro. X no puede tomar el valor del centro. ¿Está? Grábenselo a fuego porque lo vamos a usar hasta octubre eso. Tal cual, sí. Pues, hacete un tatuaje, como así. Bueno, borro esto. Perfecto. Y ahora un poco, antes de entrar a valor absoluto, vamos a trabajar con conjuntos, que era un poco lo que el estudiante hablaba recién. Vamos a suponer, esto es ejemplos nada más de práctica. Si el estudiante lo quiere copiar, lo copia, y si no, simplemente mira nada más, porque es más o menos una introducción a la práctica. Pero nada que ver con los ejercicios en la práctica. Acá tendrían que empezar, y creo que a lo mejor en el ingreso lo dieron. Si el estudiante tiene, por ejemplo, un intervalo cerrado menos 2, 4, y el intervalo B dice que es 0, 6, y le piden una serie de operaciones. Me piden de que yo haga A intersección B, y me piden de que yo haga A unión B, por ejemplo. La única manera de hacer esas operaciones es haciéndola en forma gráfica. No hay otra manera. Entonces, el loco, ¿qué hace? Dibuja dos rectas paralelas, que serían las rectas reales. Una será para dibujar A y otra será para dibujar B, y representan en el gráfico. No hace falta que sea a escala. Lo que sí hace falta es que el loco ubique los números como corresponde. Es decir, acá dice 0, 6. Es decir, que el 0 andará por acá y el 6 andará por acá. Es decir, que yo ya ubiqué al intervalo A menos 2, 4, y a B lo tengo que ubicar más o menos que coincida el 0, pero ustedes saben perfectamente de que el 0 es mayor que menos 2, entonces tiene que estar a la derecha. Y el 6 es mayor que 4, tiene que estar a la derecha. Bien. Ahora el loco, ¿qué hace? Dibuja los dos intervalos. Entonces dice, esto sería así, y esto sería así. Entonces pinta esto. Obviamente que puede usar el lápiz negro nomás que usaba Massa cuando era estudiante, o hoy, por ejemplo, ve la cartuchera de las pibas, tiene 754 colores, no usa ni uno, pero hasta acuarela, témpera también tienen, y pueden usar también eso para poder dibujar. Y fíjense lo que tienen acá. Si me piden la intersección ¿qué significa? ¿Qué son los elementos en común? Los elementos en común entre estos dos intervalos son donde aparece el doble rayado, es decir, que yo pintaría esta zona que yo tengo acá. Es decir, que esa sería la solución de la intersección. Es decir, que yo pongo acá que A intersección B resultó ser el intervalo cerrado desde 0 hasta 4. Ahí sería la respuesta que yo tendría que dar el intervalo de la intersección. Ahora, si me pide la unión es todo. Entonces, si la unión es todo, yo tendría que decir entonces que la solución del problema arranca en menos 2 y termina en 6. Ahí tienen que notar la diferencia que hay entre lo que es intersección y lo que es unión. Intersección son los elementos en común y la unión es la suma, es decir, va todo. ¿Qué le puede pasar al estudiante cuando esté resolviendo un ejercicio? Cuando esté resolviendo un ejercicio, vamos a suponer que el loco tiene dos conjuntos otra vez A
y el conjunto B acá. El conjunto A arranca acá y termina acá, y el conjunto B tengo C acá y D acá. O sea que el loco tiene, no importa que sea abierto o cerrado, el loco, en este caso lo estoy dibujando abierto, a los dos intervalos. Y entonces, ¿qué pasa acá? Si el loco está calculando la intersección entre A y B, se da cuenta que no hay elementos en común. Y si no hay elementos en común, la solución se dice que es vacía. Ahora, si a ustedes les piden la unión, ¿qué tendrían que hacer? Y van a tener que escribir todo, como está ahí. Van a tener que escribir AB, unión, CD. No pueden escribir desde A hasta D, porque acá no hay nada. Entonces, si no hay nada, es porque no hay nada. Entonces hay que cortarlo ahí. Entonces queda indicado. Fíjense entonces, porque esto le puede ocurrir, o le suele ocurrir, en las respuestas, ponen las respuestas mal escritas. Y eso le bajan puntos, o inclusive le anulan el ejercicio. El ejercicio estaba perfecto, llegan a esta instancia, y a la hora de escribir la solución, la escriben mal. Y entonces, o le descuentan puntos, aquellos que tienen un corazón más blandito, pero la mayoría de los profesores de análisis matemático son todos corazones de madrastra, así que imagínense lo que le puede pasar si el loco escribe mal una respuesta. Directamente ni lo miran al ejercicio. ¿Está claro? ¿Se entendió eso más o menos lo que preguntaba hoy un loco, no me acuerdo quién era? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Sí, profe. ¿Necesitan que le saque foto a eso o es una pavada lo que di? Saque foto por las dudas. Bueno, por fin habló una mujer. Yo pensé que no tenemos mujeres, pensé que era todo un curso de valores nomás. Profe, ¿Sí? ¿puedo pedir esas dos últimas cosas que escribió, la unión y la intersección, las puede leer? O sea, ¿cómo se leen? ¿Cómo ¿Esto? se dicen? Claro. A intersección B igual al conjunto vacío. Ok. El conjunto vacío es un redondito tachado. Y A unión B es el intervalo AB unión el intervalo CD. ¿Estamos? Sí, gracias. Borramos entonces. Bien. Ahora vamos a valor absoluto. Entonces vamos a poner como título valor absoluto. Y vamos a definir lo que es el valor absoluto. Se dice que el valor absoluto de un número es el valor numérico que tiene dicho número prescindiendo del signo. Repito, el valor absoluto de un número es el valor numérico que tiene el número sin importar el signo. Quiere decir que la definición se puede escribir en forma simbólica y decimos que si el valor absoluto de x, que se escribe la x entre dos palos, también se llama módulo, es igual a b, si y solo si x puede tomar dos valores. X puede ser menos b o x puede ser b. Fíjense la simbología que usa Massa. Esta doble flecha significa sí y solo sí. Una sola flecha significa entonces o implica que. Eso generalmente lo ven en matemática discreta. Ahí ven todos esos símbolos raros que parecen naves espaciales. Y acá tenemos que x es igual a menos b, o esa b que está acá significa o, al revés significa y, es igual a b. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el valor absoluto de 3 es 3. Y el valor absoluto de menos 3 también es 3. ¿Me van siguiendo? Profe, Sí. ¿puedes repetir porque no se ve bien en el pizarrón y no puedo copiar? ¿Qué querés que repita? Lo que está después del sí, solo sí. Que x es igual a menos b o x igual a b. O sea que son dos los valores que puede tomar x. Menos b Gracias, profe.
o B. De nada loca. Profe, Vamos a las propiedades. ¿Puede leer toda la expresión completa de nuevo? Porque no veo y... ¿Quién habla? González, ¿te llamé? González, bien. Bien, González. Menos X. Esto dice que el módulo de X o el valor absoluto de X es igual a B, sí y solo sí, X es igual a B o X igual a menos B. Repito, el valor absoluto de X es igual a B, sí y solo sí, X es igual a B o X igual a menos B. Ahí está, muchas Bien. gracias. Yo no sé si se lo dije acá, me parece que se lo dije a los pibes del C. Para los pibes que son de resistencia, acuérdense que yo entro a la UTN en el 1986 y empiezo a dar álgebra. Álgebra di hasta el 88, o sea, 2 años nada más, porque me fui a trabajar a Buenos Aires a hacer la autopista Constitución La Plata. Volví en el 90 y cuando vuelvo en el 90, ya la cátedra de álgebra no estaba, no es que no estaba más, estaba completa, y me dan un cargo de jefe de trabajo práctico en análisis matemático. Y ahí empiezo a dar análisis matemático en la UTN, o sea, a partir del 90. Inclusive fue con los estudiantes de ingeniería química, o sea, el decano fue alumno mío. La guía de trabajo práctico era un desastre. Tenía 3, 4 ejercicios de cada tema, es una porquería, los vacunaban en los parciales, bueno, más o menos como sucede ahora, pero por lo menos ahora tienen un poco más de herramientas. Obviamente que internet no había nada. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse a hacer guías de trabajos prácticos. Yo di práctico hasta el 2000. Cuando empiezo a dar teoría en el 2000, me di cuenta que tampoco había unas guías buenas para estudiar. Entonces me puse a escribir la teoría. El único tema que no escribí fue el de integrales, porque en esa época, justamente ahí yo tomo la cátedra de él, que era el ingeniero Raúl Binagui, que era un ingeniero que falleció justamente en el 2000, y yo tomo la cátedra de él y ahí empiezo a dar teoría. Pero él había escrito la parte de integrales muy buena y no la toqué. Entonces, hice las guías de práctica e hice las guías de teoría. Esas guías de práctica y de teoría mías se venden en una fotocopiadora, todo este relato lo hice para contarle esto, se venden en una fotocopiadora que se llama El Garage. El Garage queda más o menos López y Planes a la altura del 425, por ahí, más o menos. O sea que viene enfrente a la facultad, UTN, la UTN está al 414, esto sería al 425 porque está enfrente a la plaza. Para aquellos que más o menos andan en la ronda de los boliches, en la esquina está Glover, haciendo unos metros hacia Sorzón, aparece la fotocopiadora que se llama El Garage. El muchacho que atiende ahí ya me conoce de años, obviamente, imagínense que estoy hablando desde el 90 y después del 2000, más de 20 años que me conoce, tiene ya las guías mías. Ustedes pueden comprar en forma independiente o pueden comprar todo un paquete que él se lo anilla todo, que es un toco de apuntes, y va a estar todo en función, del dinero que ustedes tengan. O sea que aquel que es de resistencia y se pase por ahí, pregunta a ver cuánto vale el paquete completo de apuntes de práctica y de teoría. Para que ustedes sepan, por ejemplo, tengo guía práctica de inecuaciones, guía práctica de cálculo de dominio, guía práctica de funciones, guía práctica de límites, guía práctica de derivadas y guía práctica de integrales. Y también tengo los apuntes de funciones, de intervalos, todo este tipo de cosas que estamos dando, la parte de límites, de sucesiones y de los teoremas, junto con todas las demostraciones de derivadas, ya que está bastante completo.
Y es bueno tenerlo porque si ustedes asisten a clase y traen eso, solamente lo que tienen que hacer es subrayar con un color o con lo que fuese los temas más importantes que lo que voy ya dando, y ahí se dan cuenta si por ahí me salteé una cosa y ustedes me preguntan, profe, ¿esto entra o no entra? Y yo le diría que sí o que no, y si es que sí es porque me olvidé, y si es que no es porque directamente no lo di, es porque no entra. ¿Está? O sea que eso sirve para los locos que son de acá, que pueden acceder a esa fotocopiadora y tener esas guías, tanto de práctica como de teoría. Bueno, terminado esto, ese profe. aviso, sí. ¿Y esas guías también sirven para segundo año? ¿Tipo análisis No. matemático 2? No. Análisis 2 es una materia, si bien es similar a la 1, pero es todo con varias variables. Acá todo vemos con funciones de una sola variable. O sea, yo tengo ahí en función de x. Y vos en análisis 2 vas a tener ahí en función, a z en el espacio, en función de x y de y, y a veces hasta 3 o 4 variables. Es decir, que ya es otra matemática distinta. Pero todos los chicos que cursan análisis 2, sabiendo bien análisis 1, les resulta mucho, pero mucho más fácil análisis 2 que obviamente análisis 1. ¿Por qué? Porque ya tienen un bagaje de cosas, ya dieron álgebra, geometría analítica y también dieron análisis matemático 1, entonces el análisis 2 les resulta muy, pero muy cómodo. ¿Está? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe, siga. Profe, yo le pregunto, ¿usted da clases en la UNE? Sí. ¿En qué materia específicamente? Doy, se llama álgebra y geometría analítica de ciencias económicas, doy cálculo, que es lo mismo que esto, pero a un nivel un poco más bajo, en ciencias económicas. Después doy una materia que se llama ciencias básicas aplicadas a la arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, obviamente, donde se da álgebra, cálculo y física, toda una materia completa que es anual, que le damos de todo, lo destrozamos los pobres pibes. Y después doy estadística en la Facultad de Humanidades para los pibes que estudian licenciatura en geografía. Perfecto, ¿Está? profe, gracias. Yo empecé a dar clases a los 21 años en ciencia exacta, como ayudante alumno, y la profesora a la cual yo ayudaba se enfermó de cáncer, nunca más volvió al aula, y entonces me quedé ya como docente de la cosa. Y así aprendí. En realidad aprendí matemática con el loco que vivía conmigo en la pensión, que era Cuadrado, que era de madera, pobrecito, no sabía ni los números, la O la tenía que dibujar con un vaso, y entonces ahí aprendí yo a enseñarle a él, y ahí aprendí a enseñar, y bueno, y ahí ya me quedé, y bueno, la historia es así, tengo 1000 anécdotas, así que siempre hago un recreo y cuento alguna cosa para que ustedes se diviertan. Martín puede ya tener una grabación, puede hacer un libro de todas las anécdotas, porque es alumno mío de hace un montón de años y sabe que siempre por ahí cuento más o menos lo mismo. Bien, ¿sigo? Pregunten lo que ustedes quieran necesario, ¿eh? O sea, a mí no me molesta, quieren hablar de fútbol, de política, de lo que sea, de hockey, lo que a ustedes les guste, hablamos. Y si no, le metemos. Una clase de anécdota para la próxima, sí, tengo millones de... Si usted enseñaba en la Facultad de Ciencia Económica también de la UNE. Y sí, ahí enseño, desde el 86 estoy ahí. ¿Sabe por qué? Usted entonces le habrá enseñado a mi padre. ¿Y preguntarle? No, sí, porque yo mencioné una vez su clase y me dijo que usted era su profesor, que usted había sido su profesor cuando él estudiaba. Ahí me doy cuenta que estoy viejo, ¿me entendés o no? O sea, uno se da cuenta que está viejo porque ya empieza a recibir los hijos de sus estudiantes. Y bueno, y ahí, yo fíjate vos, tengo el miércoles pasado, y estábamos sacando cuenta, más de 20 años, unos chicos que fueron estudiantes míos, un ingeniero químico que hoy es dueño de una química que hace artículos de limpieza, el otro es ingeniero electromecánico, el otro es licenciado en administración rural, y el otro se dedicó a trabajar nomás, no le dio la cabeza. Y sí, Américo es mi viejo. Mi viejo tiene 86 años y usa Facebook así como ustedes. Bueno,
éramos una banda de 12 locos que nos juntábamos todos los jueves en mi casa, en la casa de otro, haciendo asado, así, chivo, cordero, lechones, las cosas que hacíamos, bueno. Y de esos quedamos 5 nada más. Esos 4 estudiantes que yo le nombro y yo. Y nos juntamos y nos acordamos de las cosas que hacíamos, y hace 20 años que nos seguimos juntando. No seguido, pero encima ahora con el tema de la pandemia también aflojamos un poco. El año pasado nos juntamos creo que una vez o 2, y ahora este año empezamos de nuevo a juntarnos. Pero esa es la suerte que yo tengo de mis estudiantes. Mis estudiantes, el tesoro, junto con mi familia, el tesoro más grande que yo tengo. Porque yo soy lo que soy, así como se trasladan las cosas, las anécdotas y lo que cuentan, a través de ustedes, del tiempo. Tengo una estampita que la hizo un loco de ciencias económicas. Tengo un rezo que lo hizo un loco de arquitectura. O sea, eso habla de la adoración y la devoción que tienen los estudiantes hacia mí. Esta remera que dice masa máximo absoluto, me la hizo un estudiante, me la trajo acá a mi casa, que era de la UTN el año pasado, que cursó no sé en qué, promocionó la materia, estaba enloquecido, la había recursado él, y bueno, justo cayó en mi curso y dijo, bueno, acá sí aprendí. Y entonces, en agradecimiento, me regaló la remera. Me regalaron una gorra, que este año no la estoy usando nomás, pero con todas fórmulas matemáticas acá adelante. Es decir, es todos cosas recuerdos lindos de los estudiantes, porque realmente ellos ven lo que yo doy por ellos. ¿Sí? O sea, yo vivo de esto. Entonces me entrego total. Fíjate, hoy feriado estaría pescando, andando en bicicleta por ahí o boludeando, ¿me entendés? No, preferí dar clases porque esta es una materia de mierda que a ustedes les cuesta muchísimo. Bueno, esto se está grabando, así que pierdo tiempo acá. Seguimos. Bueno, vamos con las propiedades. Las propiedades son como 12, pero además se les voy a poner solamente las propiedades que nosotros normalmente usamos en los prácticos. La primera propiedad que podemos decir es la siguiente, que el valor absoluto del producto de 2 números es exactamente igual al producto de los valores absolutos. Repito, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. La segunda también se da para el cociente, es decir, que si yo tengo x sobre y, esto es igual al módulo de x dividido el módulo de y, siempre y cuando y sea obviamente distinto de 0. Entonces, esto también se usa muchísimo en los ejercicios prácticos, que el valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos. Y la tercera dice que el valor absoluto de la suma, ojo acá, es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Esto se conoce en matemática como desigualdad triangular. Se llama desigualdad triangular. ¿Dijo menor o igual? ¿Sí? Repito, el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y después tenemos 2 más, que son las que ustedes usan en los prácticos, que es la cuarta, que dice que si el valor absoluto de x es menor que b, sí, solo sí, es porque x es mayor que menos b y menor que b. Es decir, que son todos los números comprendidos entre menos b y b. Y la quinta propiedad, que es la otra que usan ustedes, es que el valor absoluto de x fuese mayor que b, y es todo lo contrario. Acá tendríamos que son los x menores que menos b, o los x que son mayores que b. Es decir, como es lo contrario, si la cuarta era todo lo de adentro, la quinta es todo lo de afuera. Ahí tienen ustedes las 5 propiedades con las que ustedes van a trabajar en los prácticos. Ahí fue la foto. Bien, entonces, estas propiedades también es importante que la tengan a mano, porque los primeros ejercicios la van a utilizar. Muy bien, entonces, ¿dónde aplicarían ustedes las inecuaciones? Entonces, ahí vamos a, por ejemplo,
resolver algunas cosas sencillas. Es importante que el estudiante sepa algunas cuestiones para resolver inecuaciones. Resolver inecuaciones se llaman así porque participan estos símbolos. Menor, menor igual, mayor, mayor igual. Acuérdense que nosotros siempre leemos de izquierda a derecha. Entonces, justamente, esto se lee menor, esto se lee menor igual, esto se lee mayor y esto se lee mayor o igual. Ahora bien, cuando uno resuelve una inecuación, es algo más o menos parecido a lo que resuelve una ecuación. Entonces Massa le va a contar cómo tendrían que haberle enseñado en 7º grado o primer año del nivel medio. Profe, disculpe, ¿pasó la foto al grupo? Sí, loca. ¿No se envió? ¿O sí? Creo que se equivocó de grupo, profe. Sí, profe. No puedo creer. Sí. Le mandé a los locos de... No, no mandé. No le había puesto la flechita. Ahí pasó. Ah, bueno, gracias. Ahí llegó, profe. Gracias, profe. Bueno. ¿Listo? ¿Sigo? Bueno, fíjense, Massa, lo que van a ver ahora, muy pocos lo habrán visto, el único que lo habrá visto, o lo que veo que alguna vez cursaron alguna cosa conmigo, les voy a explicar cómo tendrían que haberle enseñado el verdadero pasaje de término. Si a ustedes le enseñan el verdadero pasaje de término, así como Massa se lo enseña, nunca se van a poder equivocar en un pasaje de término. Voy a poner obviamente una ecuación sencilla para mostrar. Voy a poner, por ejemplo, 2x más 3 igual a 15. Entonces, ustedes siempre le dijeron, que le mintieron siempre, que todos los números que estaban sumando pasaban al otro lado restando. Eso es mentira, no es así. Lo que se hace son operaciones opuestas y operaciones inversas en ambos miembros. La misma operación que hiciste en un lado, tenés que hacer del otro lado. Si yo quiero rajar este 3, lo que yo tengo que pensar es lo siguiente. Para rajar este 3, voy a tener que restar 3. Pero no puedo hacer algo en el primer miembro sin hacer lo mismo en el segundo miembro. Entonces esto me quedaría 15 menos 3. Esto me da 0 y acá me quedó 2x. Y entonces ustedes dicen, mira vos, el 3 ese que estaba en ese miembro, lo tengo ahora en el otro lado con la operación contraria. Evidentemente, eso es lo que no le enseñan. Entonces, los números no se mueven, lo ponemos nosotros. Entonces a Massa, cuando hace los pasajes de término, nunca lo van a escuchar decir pasa, sino lo escribo en el otro miembro haciendo la operación contraria. Es decir, que de más lo escribía haciendo resta. Pero esto, si el loco sabía hacer esto, nunca se puede equivocar. Y ahí va a entender el verdadero concepto del pasaje de término. Ahora le pregunto a la clase, ¿qué hace el 2 a la x? Está multiplicando. Está multiplicando. Contraria. No multiplica. ¿Cuál es la operación contraria? Que lo divide. La división. Entonces divido por 2 y divido por 2. Acá me quedó la x, porque esto se simplifica, que era lo que yo quería, dejar la x sola, y 15 menos 3 es 12, dividido 2 es 6. La respuesta correcta es 6. Seguramente el estudiante me va a decir, Massa, pero eso es una pavada el pasaje de término. Pero con otras cosas es mucho más complicado. Entonces, si el estudiante no sabe las operaciones inversas, nunca va a poder hacer pasaje de término. Pero no solamente eso es importante. Fíjense lo que también tiene que saber cuando resuelve desigualdades. Miren, el 2 es igual a 2. Si yo multiplico ambos miembros de la igualdad, porque eso yo necesitaba hacer para poder pasaje de término, multiplico ambos miembros por menos 1, esta igualdad no se modifica para nada, porque me quedó menos 2 es igual a menos 2. Pero fíjense lo que sucede acá. Le pregunto a la clase, ¿el 2 es menor que 4? Sí. ¿El 2 es menor que 4? Sí. Bien. Voy a multiplicar ambos miembros por menos 1 en esta desigualdad. Acá me quedó menos 2
y acá me quedó menos 4. ¿El menos 2 es menor que menos 4? No. Está el error. Que menos 2 es mayor que 4. En el signo de menor Claro, o sea, al multiplicar por el negativo se tendría que dar vuelta. Muy bien. ¿Quién habla? Tendría que ser menos 2 mayor que 4. ¿Quién habla? Yo, Buscemi. Bueno, Buscemi. Perfecto. Entonces, moraleja. Cuando yo multiplico en una desigualdad, ojo, cuando yo multiplico en una desigualdad por un número positivo o negativo, yo multiplico o divido por un número negativo, el sentido de desigualdad tiene que cambiar. Es decir, que el error fue que cuando yo multipliqué por menos 1, ya ahí tendría que haber cambiado el sentido de desigualdad. Repito, cuando yo en una desigualdad multiplico o divido por un número negativo, el sentido de la desigualdad tiene que cambiar. ¿Quedó claro? El sentido de la desigualdad tiene que cambiar. Lo mismo sucede cuando elevamos a la menos 1. Fíjense, el 2 es menor que 4. Si yo elevo a la menos 1, esto me queda que el 1/2 es menor que 1/4. Y eso está equivocado, porque el 1/2 es mayor que 1/4. ¿Dónde está el error? Cuando nosotros elevamos a la menos 1, el sentido de desigualdad tiene que cambiar. Es decir, que tendría que haber sido mayor, 1/2 mayor que 1/4. ¿Quedó claro? Una duda. Eso se hace por lógica pura, digamos, ¿no? En plan, ponerle, más allá de si se tiene que cambiar el signo o no, es por el hecho de que calcen los números. No, loco, no, esto está estipulado, eso son todas propiedades. En matemática nada es sentido común. No. Sí, claro, es por propiedad, pero me refiero a que nosotros, por ejemplo, directamente nos podemos guiar por el hecho de que cuál es mayor y cuál es menor, no porque hay que No, cambiar. porque vos vas trabajando con incógnita, loco, mirá. Mirá. Si Massa te enseña es porque vos alguna vez vas a tener que aplicar. Si vos tenés que menos 2x es mayor que 4, ¿cómo hacés ahí? ¿Cómo sabés que es mayor o menor ahí? Entonces, cuando vos hacés que este menos 2, que ahí vos para despejar, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir ambos miembros por menos 2, ¿no es cierto? Eso es lo que te enseñó Massa vos. Pero cuando vos dividís por un número negativo una desigualdad, este mayor pasó a ser menor. Acá te quedó la x y acá te quedó menor que menos 2. ¿Me entendés o no? Vos no te podés basar en esas cosas que cuál es mayor o menor. Eso yo te mostré lo que sucedía para que vos te des cuenta lo que la propiedad dice. La propiedad dice que si vos multiplicás o dividís por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Si vos en una desigualdad la elevás a la menos 1, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Está? Entendido, profe. Gracias. Bien. Joaquina, ¿usted quería decir algo? Yo, profe, tengo algo que decir. Soy Estefano. Sí, Estefano. ¿También aplica en exponentes, como hizo anteriormente, o no? Claro, con el menos 1, con el exponente negativo. Cuando Con usted el tiene exponente. que elevar a un exponente negativo, el sentido de la desigualdad tiene que cambiar. Entonces, el estudiante se estará preguntando, y bueno, pero ¿cuándo yo uso eso? En realidad, voy a hacer una barbaridad, pero podría suceder. Vamos a suponer que vos tenés que 1 sobre x es menor que 4. 1 sobre x es menor que 4. Entonces yo necesito invertir esto para que la x quede en el numerador. Entonces ¿yo qué hago? Invierto 1 sobre x, lo elevo a la menos 1, y el 4 también lo elevo a la menos 1. Pero acá me tengo que dar cuenta que cambia el sentido de la desigualdad, y ahora me quedó que x es mayor que 1/4. Es decir, para que esto suceda, x tiene que ser mayor que 1/4. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. ¿Aprendieron cómo es el pasaje de término? Algún estudiante me estaría diciendo este tipo está borracho. Pero, por ejemplo, yo tengo una fácil le hago, 2 a la x igual a 3. ¿Cómo resuelven esa ecuación? ¿Tengo que invertir?
¿Qué va a invertir? Elevando a la -1, ¿puede ser? No, si la X está en el exponente acá. Eso es una de las cosas más difíciles que tiene la matemática. La matemática tiene un montón de cosas difíciles, pero el álgebra sería. El álgebra tiene las ecuaciones exponenciales, las ecuaciones logarítmicas y las ecuaciones trigonométricas son uno de los ejercicios más complicados para hacer. Este es una bobada. ¿Podría agregar logaritmo de ambos lados y sacar la X? Perfecto, perfecto. ¿Pero por qué hace eso? Porque tiene que aplicar las operaciones inversas. Y entonces vuelvo a lo mismo. Si vos no sabés cuáles son las operaciones inversas, nunca vas a poder hacer un porcentaje de término. Porque vos tenés que saber que la exponencial es la inversa del logaritmo. Entonces yo lo que haría acá, aplico logaritmo en base 2 de 2 a la X, y esto es igual al logaritmo en base 2 de 3. ¿Quién habló hoy? ¿Quién dijo eso? Yo, profe, Julián. Bien, Julián. Espectacular su razonamiento. Quiere decir entonces que ahora sí puedo despejar. Esto me quedaría logaritmo en base 2 de 2 igual al logaritmo en base 2 de 3. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? 1. 1, muy bien, porque el logaritmo de un número que coincide con la base vale 1. Y esto me quedaría, fíjense, esa es la respuesta, loco. El logaritmo en base 2 de 3. O sea que eso vale X. Quiere decir que el estudiante, si no sabe pasaje de término con las operaciones inversas, no va a poder nunca hacer un pasaje de término. Muchos de los que están acá están con la boca abierta de decir, este tipo está enfermo. Y lo deben odiar al Julián y decir, hijo de mil putas sabe, y yo no sé, ¿me entendés o no? Bueno, pero todo depende de los profesores que tuvimos en el nivel medio. Massa siempre va a tratar de ayudarlo a recuperar ese tiempo perdido, pero sepan que no lo van a recuperar del todo, nunca más. Esos 5 años que estuvieron rascándose el hoyo, tanto ustedes como los profesores, no se recupera nunca más. Nunca más. Y se repercute acá, en esta materia, donde acá te vacunan, no te preguntan si vos fuiste a la escuela del campo o a la mejor escuela supersónica que pagaba 10 lucas mensual para estudiar. ¿Me entendés o no? A nosotros no nos importa, lamentablemente. A mí sí me preocupa la educación de ustedes. Por eso trato de sortear esos problemas, esos agujeros negros que ustedes tienen, que parecen un queso gruyère lleno de agujeros, ¿entendés o no? De afuera está todo fenómeno, vos lo ves lindo el queso, lo cortaste adentro y si tiene 700 agujeros. Bueno, así más o menos son ustedes y así los veo yo. ¿Está loco? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió eso que hice? ¿Eh? Yo no entendí. No escuché, loco. ¿Qué es un logaritmo? ¿Horacio habla? No, yo no entendí en general. Él preguntó qué es un logaritmo. ¿Quién preguntó? ¿Horacio? No, yo no pregunto. Horacio, no entendiste nada vos. No, yo no entendí nada. La otra persona, no sé quién, preguntó qué es un logaritmo. Pero vos tampoco sabés lo que es un logaritmo. Sí, supongo. Supongo que no sé. Y no, porque si no hubiese entendido. El logaritmo es una función con una operación como la raíz cuadrada, como la potenciación, pero los logaritmos se crearon justamente para hacer más fáciles las operaciones y para poder resolver este tipo de situaciones. Es decir, cuando se crea la función exponencial es esta que está acá. Cuando se crea la función exponencial, automáticamente se crea su función inversa, que es el logaritmo en base 2 de x. Es decir, estas dos funciones son inversas. Entonces, así como existe la x al cuadrado y la raíz de x, que son inversas, porque son operaciones inversas, la potenciación con la radicación, también aparece la función exponencial con la logarítmica. No se hagan problema si no saben eso. Es decir, no es que no se hagan problema, sí háganse problema, pero no dramaticen la situación. Es decir, esto es normal que ocurra, porque no le enseñaron nunca. O sea, no es un problema de ustedes, es un problema del sistema. Pero de cualquier manera, yo voy a tratar de solucionar esos problemas. El problema es que ustedes tienen que tener la capacidad, la mente abierta y tratar de ustedes mismos también poner un poco de ustedes
de ir buscando cosas alternativas para ir sorteando esos problemas que se van a ir encontrando a lo largo de toda esta materia. Esta materia tiene eso, lo que yo le abrí al principio. Tenemos que manejar un montón de cosas, aritmética, geometría, álgebra, trigonometría, y encima los temas de cálculo. Y eso es lo que tiene de complicado esto. Por eso yo voy mechando estas cosas para que ustedes vean. Profe, una cosa antes que borre todo, Juan. Bueno, dale. ¿Por qué se separó la X del logaritmo? Eso es lo que no entendí. Ah, bueno, pero lo que pasa es que ustedes, y eso voy a aprovechar acá, no saben las propiedades. Que eso son cosas que tienen que, cada cosa que Massa menciona, ustedes tienen que anotar por ahí. Tabla de derivada, tabla de logaritmo, propiedad del logaritmo. Entonces ustedes después la buscan. Hoy vos prestás un botón, loco, y tenés todo. Entonces en mi época no, en mi época tenía que ir a buscar la biblioteca, buscar un libro, ni sé qué libro tenía que buscar porque nadie te decía nada. Hoy vos ponés una palabra nomás y te aparecen cientos de cosas con esa palabra. Bueno, las propiedades de los logaritmos son, las más importantes, son 4. Fíjate, vos tenés. La primera es que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. La segunda es la del cociente. Logaritmo en base a de x sobre y, esto es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. La tercera era el logaritmo en base a, y esa es la que apliqué, de x a la y puede pasar a multiplicar acá adelante y te queda logaritmo en base a de x. Y la otra es, si vos tuvieras lo mismo, pero la raíz de y, de x, o sea, el índice es y, es 1 sobre y por el logaritmo en base a de x. Fíjense las 4 propiedades que tienen ahí, que obviamente hay más, que ahora les voy a mostrar una, muy importante, porque sobre todo algunos chicos, fíjense ustedes, ¿tienen a mano la calculadora? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Las más modernas, los que tienen las más modernas, deben tener un logaritmo que tiene un cuadradito acá y otro cuadradito ahí. Seguramente no todos tienen esa calculadora. Lo que tienen la mayoría es solamente 2 cuadraditos, que uno dice log, una tecla que dice log, y la que está al lado dice ln. ¿Así? Sí, yo tengo eso. Bien. Los que tienen la moderna, los que tienen la primera que dibujó más acá, tienen solucionado el problema porque pueden calcular logaritmos en cualquier base. Pero los que tienen estas 2 teclas están en el horno porque solamente pueden calcular logaritmos en decimales, cuya base es 10, y logaritmo natural, que la base es el número e. Por eso ustedes tienen arriba 10 a la x y acá tienen e a la x. Fíjense, si es así, el marrón tiene que tener la 10 a la x y e a la x. Justamente son las operaciones inversas. La base 10 tiene 10 a la x y la base e tiene e a la x. Pero vamos a suponer que el estudiante quiere calcular el logaritmo en base 3 del 4. Entonces, con esta calculadora, el loco no puede calcular eso. Con esta sí, porque le pone 3 acá, le pone 4 ahí, la tecla igual y la máquina opera. Pero en este caso, él no puede hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que se llama un cambio de base. Lo que va a hacer el estudiante es calcular el logaritmo decimal del 4, del número, dividido el logaritmo del 3. Puede usar la natural también, puede usar cualquiera de los dos. Esto se conoce con el nombre de cambio de base. ¿Ve? Fíjense que alguien me puede hacer el cálculo este. Dejen, yo voy a hacer. Yo voy a hacer el verdadero cálculo. Voy a poner logaritmo. Por la duda. No, por la duda no borre y saque foto, por favor. Sí, ya vi que te enloqueciste. Sí, me perdí un poco. Está bueno eso. Esto es matemática. Massa va a calcular 1,77. Para cachito. Logaritmo en base 3 del número 4 da 1,261 859 507. Eso es lo que me da la calculadora, obviamente que es un número irracional. Repito, eso es logaritmo en base 3 de 4. Pero ahora quiero que ustedes hagan este cálculo. Los que tienen la calculadora que no tienen esta tecla, hagan por favor el cálculo.
hagan logaritmo de 4 dividido logaritmo de 3. La tecla igual, a ver si le aparece el mismo número. A mí me Sí, el dio lo mismo, mismo, profe. profe. Sí, da Me dio igual, lo profe. mismo. Da lo mismo, Logaritmo profe. natural. Hagan con logaritmo natural a ver si da lo mismo. Sí, profe. Bien. lo mismo. Da Lo lo que voy a mismo, hacer profe. es, como no tengo más espacio, le voy a sacar foto. Profe, yo, Busemi, tengo la FX95S Plus y tengo los 3 botones, digamos. ¿Sirve? Sí, por supuesto. Por supuesto que sirve. Ya no vienen más. Bueno, no vienen más los 3 botones. Y ahora viene directamente el botón de el logaritmo en cualquier base nada más. Menos el logaritmo natural. O sea, sigue la nueva, ya trae 2 botones más. Bueno, lo que yo voy a hacer, le saqué foto, pero voy a borrar y voy a poner acá y le voy a poner como título cambio de base. Le pongo cambio de base. Esto es muy importante porque a veces sirve para resolver ejercicios. Yo soy un fanático de las ecuaciones logarítmicas. Y fíjense, el cambio de base dice así. El logaritmo en base A del número B, yo puedo escribirlo en otra base, en base C. ¿Pero qué tengo que hacer? Logaritmo en base C del número B sobre el logaritmo en base C de la base que sería A. Esto se conoce con el nombre de cambio de base. Y eso sí, le voy a sacar foto, porque esas son cosas que las tienen que ir guardando. Nadie se la enseña. Porque esto, insisto, tendrían que haberla enseñado en el nivel medio. Pero si vos agarrás 10 profesores de la secundaria y le pedís que te expliquen logaritmo, 11 no te van a saber explicar. De los 10, 11 no saben. Así es como estamos nosotros. Trigonometría, vos le hablás de sí, bueno, vamos a hablar del seno, dice, no, este está hablando de pornografía, ¿me entendés o no? Y no tiene ni la más pálida idea lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, o lo que ustedes sufren. Yo lo entiendo, ustedes se quieren agarrar la cabeza y eso es lo que yo no quiero. Lo que yo quiero es que ustedes me exijan a mí, obviamente que en clase no, porque no tenemos tiempo, pero por ahí, qué sé yo, algún ejercicio que está haciendo no le sale y yo estoy dispuesto a ayudarlo siempre. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe. Sí. Logaritmo de base C, C puede ser cualquier base. Sí, señor, pero no. Puede ser cualquier base, pero vos en tu caso, el loco que no tiene la calculadora moderna, va a tener que usar base 10 o base E, ¿me entendés o no? Pero claro, sí. Está buena la pregunta, Martín, porque a veces es necesario hacer el cambio de base para hacer alguna simplificación o llevar toda a una misma base, ¿me entendés? Claro, vos por eso. Sí, está bien la acotación. Sí, la base la elegís vos a medida de tu conveniencia. Recomiendo una calculadora que tenga todo incluido, tipo que no falte nada. Decime de nuevo, Facundo, no entendí. Que si tiene una calculadora, ¿qué tipo recomendás para que no falte nada? Porque a la mía le falta eso, tipo, para poner el logaritmo. ¿Y qué calculadora tenés vos? Una Catiga PS82. La gatiga esa es horrible. Pero bueno, cada uno... Lo que pasa es que cuando vos fuiste a comprar la calculadora, esto le digo, cuando vos fuiste, no es que vos precisamente, sino cuando uno va a comprar la calculadora, qué sé yo, primero o lo mandás a tu viejo, que no tienen ni idea de lo que van a comprar, pobre, es como que van a comprar un pantalón, ¿me entendés? O un calzoncillo, y no tienen ni idea, te compran algo que más o menos funcione. Y por ejemplo, te dicen, bueno, mirá, esta sale 100 pesos y esta sale 50. ¿Y hace lo mismo? Sí, hace lo mismo. Y llévate la de 50. Pero vos te diste cuenta que la de 50, la de 100 era Casio y la otra era Gatiga, ¿me entendés? Entonces la Gatiga te va a durar nada o te dura pero no hace nada tampoco, ¿me entendés o no? Entonces, yo siempre recomiendo la Casio, que no es la mejor calculadora del mundo. La mejor calculadora del mundo es la Hewlett Packard, es espectacular,
pero lo que tiene Casio que es mucho más amigable, es decir, cualquier salame la aprende a manejar. Hoy por hoy, la Casio, la mejor Casio, es la 570 o la 991, pero son caras. Se fueron, costar como 5 lucas o 6 lucas en Mercado Libre y casi es incomprable para una persona, sobre todo de un nivel medio y medio bajo. Entonces, tenemos que adecuarnos a lo que tenemos. Hay modelos viejos, o sea, Casio nunca cambió el número, lo que le fue agregando una letra nada más para cambiar el modelo, pero las funciones siguen siendo las mismas. Recién ahora pegó un salto importante porque la Casio nueva, 991, te resuelve sistemas de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y te resuelve las raíces de un polinomio de cuarto grado. Eso ya es un avance importantísimo. Y bueno, la Hewlett Packard, el que tiene es que el que la compra, que únicamente acá no se consiguen por ahí en Buenos Aires, menos ahora está cerrada la importación, menos, se consiguen en Estados Unidos. El problema de la Hewlett Packard es que tiene que hacer un curso paralelo para aprenderla a manejar, porque para hacer una suma ya es un lío bárbaro, pero una vez que la aprendiste a manejar, es superlativa. Casio también tiene graficadoras, tiene que se pueden programar. De hecho, yo tenía una Casio que era programable, aprendí a programar en BASIC, era un espectáculo, yo hacía todas mis fórmulas ahí, ponía 2 o 3 datos y salía todo. Es decir, pero esos ya no existen, ¿entendés? O son muy caras. Entonces yo le doy una del medio para que el loco pueda cursar toda su carrera de ingeniería. Profe, recién mandé 2 fotos al grupo. ¿Me puedes decir si son las mismas o no? ¿Acá al celular? Sí. A ver. Esas son. Esta que vos sacaste foto es la 570. Esa es la nueva. Esa es muy buena. La arriba, la primera que pasé, ¿no es la misma entonces? Pará, a ver. Esa es la que estoy mirando, la arriba de todo. Después la otra es la 570 nueva. Las dos son iguales. Una tiene un formato distinto nomás. Profe, mira la foto que pasó Santiago Díez, la calculadora de Mercado Libre. ¿Esa es la que usted recomienda? Esa es vieja. Esta es vieja. Esa es la 991, pero es vieja. ¿Cuánto está? ¿Dice el precio ahí? No sé. Esa es muy buena. 1400 más o menos. Bueno, esa hay que comprarla. Porque la versión nueva, a ver si yo tengo acá. La versión nueva es esta. Mirá, te voy a mostrar. Massa tiene las dos porque a mi hijo le compré la más barata, obviamente. Mirá. Ahí están las dos. Son exactamente iguales. Esta, la blanca y negra, es la última y esta es la anterior. Esta no hace cosas que hace esta. Lo único que no hace es resolver las ecuaciones de 4 con 4 y los polinomios de cuarto grado. Pero hay una diferencia abismal. Esta sale 6 lucas y esta sale 2 lucas y media. O sea, yo me compraría esta y con esta soy Gardel, porque hasta resuelve integrales definidas, ¿me entendés o no? Una pregunta, ¿esas calculadoras que mostró tienen el logaritmo que le puede cambiar la base y todo eso? Sí, arriba, en un costadito. Tienen los 3. No hay mucha diferencia del precio. Profe, ¿y qué piensa de las calculadoras Texas Instruments? Esa también. Profe, ¿cómo el modelo bien de la negra que mostró recién, cómo es? Así lo anoto. FX 991 o 570. Son todas Casio. Casio FX 991 y Casio FX 570. Claro, profe, pero te compras una vez y te dura toda la carrera. Sí, exacto. La lila, esa que me mostraron, yo no sabía, pensé que no la vendían más. La lila esa con gris es muy buena y está en precio. Yo no sabía, eso lo voy a recomendar a los pibes de ciencia económica que me estaban preguntando. Profe, yo tengo una de las más básicas de Casio y tiene para hacerlo del logaritmo, para tener la base del logaritmo. Entonces la Casio, la FX82 Plus. Sí, la 82 es la más básica. Y tiene lo del logaritmo, ¿eh? Tiene lo de la base. Sí, porque
Es la más básica, pero la más moderna empezaron a ponerle eso, porque la queja era que no podían calcular logaritmo en otra base, porque no querían hacer el cálculo ese que yo le enseñé. O sea, igual vos podés hacer el cálculo con la viejita, ¿me entendés o no? Pero la más moderna, la Plus, por eso le pusieron Plus, porque tenía algunas cositas más que la otra no tenía. Joya, profe. Pero entonces, en definitiva, esa sirve para toda la carrera. ¿Cuál, loco? La que dijo el chico recién, la 82S Plus. Sí, esa es la más básica, ¿no? Hay cosas que no tiene la otra. Por ejemplo, no te hace la tabla. La Casio esta grande, la 991 y la 570, e inclusive la 95, te hace la tabla para dibujar funciones. Vos le ponés la función, le decís dónde querés que empiece la tabla, dónde querés que termine, y te hace la tabla, y vos con eso dibujás. La 82 no hace eso porque es básica. ¿Entendés o no? Profe, Esa es la ventaja. Tampoco por tiene lo ejemplo- del sistema de ecuaciones. Y sistema de ecuaciones. Ustedes no saben el tiempo que se ahorra en resolver sistemas de ecuaciones. De 2x2, aunque sea de 2x2, ya te lleva un tiempo. La de 3x3 ni te cuento. Tampoco, ahora con matrices tampoco tiene. Tampoco. Eso Exacto. también les recomiendo, que usen la calculadora en álgebra para calcular hacer tema matrices. matrices. Sí, matrices, suma, multiplicación, el determinante, que es un huevo, la inversa. ¿Qué quería decir González? No, que por ejemplo, esto de las ecuaciones que se pueden hacer en la calculadora, ¿eso nos enseñan acá en la cátedra o corre de parte nuestra a buscar algún videíto nomás? ¿Para usar la calculadora? Sí. Yo antes me tomaba un tiempo en clase presencial porque es más fácil. Yo iba banco por banco y le mostraba, qué sé yo. Por acá es muy difícil enseñarle a manejar la calculadora. Algunas cosas hago con ustedes, pero sí es importante que busque tutoriales. Está lleno de tutoriales de cómo manejar la calculadora, cómo hacer la calculadora. Profe, la Hewlett Packard es la HP, entonces. El HP sí, y la Texas Instrument, que es de Bueno, Hewlett Packard. La Hewlett Packard está 34 lucas. Sí. Bueno, no importa, ni hablemos de eso. No, y Casio tiene que tener también su calculadora. Esa calculadora, ¿qué es lo que hace? ¿Es graficadora? También grafica. La ventaja que tiene esa calculadora, que vos, por ejemplo, te resuelve un sistema de ecuaciones de 10x10, porque vos de antemano le ponés, resuelva sistema de ecuaciones, y te pregunta, lo primero que te pregunta, ¿cuántas ecuaciones tiene? ¿Cuánta incógnita tiene? Entonces vos ya le ponés de antemano, entonces te resuelve cualquier cosa. Esos son ya prácticamente una computadora, ¿me entendés o no? Pero yo por eso le digo, loco, vamos a centralizarnos en esto. Para no divagar. La mejor calculadora es la Casio. La mejor de todas es la 991. Pero a partir de ahí, de acuerdo al bolsillo, cada uno compra. Esa que ustedes me pasaron por Mercado Libre, que es la gris con lila, está recontra precio. O sea que si alguno tiene ya la guita para comprarla, cómprela porque no se va a arrepentir. Esa es la mejor que hay porque es un nivel menos de la que yo tengo, que es la última. No sé si sirve de datos, pero yo tengo esa lila. Y cuando la compré, comparé los precios de Mercado Libre y de Luis a Cuadrado en Resistencia y me salía como 1.500 pesos más barato acá en Cuadrado. Sí. Y era mucha diferencia con Mercado Libre, que suele ser barato. Pero ojo con Cuadrado, que te envuelve la cosa. Tenés que ir con alguien que sepa comprar a Cuadrado, que sepa lo que está comprando, porque Cuadrado también tiene cualquier barbaridad. Sí, es cierto lo que dice González, que a veces hay una diferencia en el Mercado Libre con Cuadrado. Vayan a Cuadrado de última, consulten los precios y después, o ya los precios consultados en Mercado Libre, y ahí toman la decisión. Sí, yo cuando compré me salía 2.000 en Cuadrado, la 991 Plus, Ajá. y me salía creo que 3.500 por ahí estaba en Mercado Libre. ¿La misma? La misma. Busqué todo porque anduve dando vuelta con eso y no, compré acá nomás. Está bien, González. ¿Cuándo la compraste, González? La compré hace un año y unos meses. Bueno. ¿Vos estás recursando, González? Me anoté y no cursé, así que ahora estamos cursando. Perfecto. Bien.
Bien, loco. ¿Alguna pregunta? Profe, realmente estuve viendo así. Disculpe. No, que me estuve poniendo a ver imágenes en la calculadora. ¿Y cuál es la diferencia, la gran diferencia que tiene con la básica, que es lo que había hecho, lo de los cuadrados, ¿verdad? O algo así. Cuando vos ves las calculadoras desde el punto de vista visual, o sea, vos comparás una calculadora, tiene la misma cantidad de teclas, son exactamente iguales. Lo que pasa es la cantidad de funciones que hace. Hay un comando que se llama mode, o menú en castellano, donde ahí te aparecen la cantidad de cosas que hacen. Entonces la básica no hace eso. Entonces, los tipos le fueron creando cosas y generaron los menús, y ahí entonces está la diferencia. Pero la parte de tecla son exactamente iguales una con la otra. Vos la comparás y decís, por ahí puede tener una o dos teclas más, pero decir, por 2 teclas me cobran el triple, y no, es por la cantidad de funciones. En la caja ya te dice, por ejemplo, la 82 te ponen, que sé yo, 150 funciones, y la otra hace 354 funciones. Entonces ahí está la diferencia entre una calculadora y la otra. ¿Entendiste, Gonzalo? Sí, gracias. Tengo que liberarme un poco. Tengo que liberar un poco de plata, hermano. No, que tengo que rasgar un poco de plata entonces y comprar. Y todo, Gonzalo, yo hice mi facultad. Primero empecé con una calculadora que lo único que hacía era raíz cuadrada, nada más. Sumaba, multiplicaba, dividía, raíz cuadrada, nada más. Era chiquitita así, una pila llevaba, qué sé yo. Porque en mi época, en un curso de 60 tipos, 2 o 3 nomás tenían calculadora. El resto, no. Entonces, en un viaje que me acuerdo que me hice acá al Verdi, a Paraguay, me compré mi calculadorita chiquitita esa. Me sirvió hasta que entré a la facultad. Cuando entré a la facultad ya no me servía más. Entonces, ¿qué hice? Me compré, se la cambié al carnicero. El carnicero tenía una científica, pasé suma y resta. Entonces le digo, loco, te doy esta y un poco de peso más, si vos lo que haces es sumar, restar. Sí, la verdad que sí, aparte más cómoda, más chiquita, tiene un montón de teclas que no entiendo. Y bueno, ahí apareció mi primer calculadora científica, una Casio 120. Pueden poner por ahí en el buscador y van a poner Casio 120 y va a aparecer lo que era un sarcófago, ¿me entendés? Tenía por lo menos 1,5 centímetros de ese espesor, era horrible. Pero dentro de todo... un ladrillo, profe. Exacto. Y con esa, no sabés, barbaridades hice con esa. Con esa me manejé todo hasta el año que me recibí. Cuando en el año anterior a que me reciba, o sea, estaba cursando el último año, el 5º año, me compro una programable. Se llamaba Casio 720, todavía la tengo. Se programaba en lenguaje BASIC. No sé si sigue existiendo el lenguaje BASIC, ustedes que estudian esos lenguajes. Era muy fácil interpretar el programa, las programaba, y con eso yo calculaba un montón de cosas. Todo, le tenía que poner los datos y la maquinita sola calculaba y me daba los resultados. No tenían ni idea lo que hacía desastre en los exámenes parciales. Todos no entendían cómo hacía yo tan rápido los cálculos. Y bueno, porque nadie tenía en ese momento esa calculadora. ¿Ahora están prohibidas esas calculadoras en la facultad? No, para nada. No, nadie te prohíbe nada en la facultad. Nadie te prohíbe. Las graficadoras pueden tener, hay chicos que tienen la graficadora. Las graficadoras creo que son 9.700, 9.800, no peso, el número. FX 9.700, 9.800. No sé por dónde andará Casio con esa calculadora. Empezó con Profe, sí. Pero el año pasado, a principio de año, cuando empezamos a cursar, habían dicho que uno podía tener la graficadora en la clase, pero al momento del parcial no podías tenerla. Sí, No. eso, profe. Pero lo que hablaba, eso, de la calculadora es imposible. Eso. De lo que hablaban era de la graficadora del celular, o sea que vos no podías tener GeoGebra, ¿me entendés? Pasa que había uno que llevó la HP, que tiene como archivo, internet y toda esa cantidad de cosas. Entonces decía que no, esa no se podía, pero como que
generalizaron a las graficadoras en sí, que no la podíamos No, usar en los no. parciales. En mi curso, o en cualquiera, yo sé, no te preocupes. O sea, que si vos tenés una graficadora, llévala nomás. No te van a decir nada. A mí, yo hice el ingreso en febrero del año pasado y llevé la 9700 y me dijeron que no podía rendir ni uno de los exámenes con esa calculadora. Y bueno, pero eso es porque... ¿Quién era la profesora? No me acuerdo, ¿quién era? Bueno, los del ingreso, los que están en el ingreso ni siquiera son profesores de la facultad, porque son profesores contratados a tal efecto nomás, o sea, para que le den el ingreso. Así que no se preocupen por eso. Conmigo no se tiene que hacer problema, ni menos con Jovanovic, y que calculo que con Parvanov, que es La profe del 1A dijo que justamente yo y Juliana cursamos el 1A y dijo que no se podía llevar la graficadora, no sé por qué. ¿Quién era Martínez? No, creo que era Luque. Luque, la de teoría. Bueno, sí. Bueno, va a depender de los profesores. Va a depender del profesor. Pero yo no puedo, si yo tengo otras formas para evaluar al estudiante. O sea, si yo realmente te quiero a vos, que vos no uses la graficadora, te pongo otro tipo de ejercicio, ¿entendés? Que vos vas a tener que pensar más que usar la graficadora. La graficadora lo único que te hace es graficarte nada más. Pero si no tenés los conceptos previos, ¿qué va a dibujar? Va a dibujar algo mal, ¿me entendés o no? O sea que no pasa por ahí. La gente entiende por ahí que porque tenga una calculadora supersónica, el tipo va a tener una ventaja, y la ventaja no pasa por ahí. La ventaja pasa por si vos sos inteligente o no. Profe, yo había hablado de eso también con un amigo que estudia ingeniería eléctrica y él dice que en los primeros años no le dejan usar la graficadora porque es como que le hace el examen solo si es que la sabes utilizar. Y no, sí, por eso te digo, pero no es tan así tampoco, no es tan así. Porque si vos querés hacer exámenes para que el loco no use la calculadora, lo haces el examen para que no use la calculadora. Pasa que los tipos tampoco quieren ponerse a pensar de ver qué tipo de examen le podés inventar para que el tipo no use la calculadora. Pero aparte de eso, estamos hablando de cuántos tipos pueden tener en un curso una graficadora. De un curso de 100, 1, 2, ¿me entendés? Claro. Está 36 lucas para arriba de las graficadoras Casio, profe. Sí, no sé qué número está, Estefano. Y 36.000 pesos. No, el número de la Casio. Así como dijo Juliana, que era la 9700. Sí, 9860, 36. La más barata es la 7400, que vale 12.000, pero ni idea. sí, no, por eso te digo, es incomparable. Porque eso está en dólares, obviamente. Por ahí yo tengo algo de plata ahorrada, si me podría decir más o menos entre varios tipos para saber cuál sería la indicada para hacer una apuesta en común ya de todos los números. ¿Quién habla? ¿Julián? ¿Julián? Julián, sí. Julián, por eso te digo, la Casio. No sé, por ahí entre la 991, la 570 y ya dijimos 1000 nombres y por ahí no sabemos. Esas son las dos. Esas son las dos más indicadas, digamos. Exactamente. ¿Y entre cuál de esas dos es la mejor? No, son iguales porque una es solar y la otra no. Cada uno. La única diferencia es que una es solar nada más. La 991 es solar. Escuchá, Julián, pero si vos me decís entre la 991, la blanca y negra, que es la última, y la gris con lila, yo compro la gris con lila porque me sale 2 lucas y media, ¿me entendés? Respecto a las 6 lucas que me sale la otra. Pero yo vi en Mercado Libre y no hay tanta diferencia. Una está a 4.400, la gris y lila, y la otra está a 5.000 y alguito. La 570 es con pilas y te sale como 1000 y pico de pesos de diferencia junto con comparando con la 991. Por eso, pero no sé quién me mostró la foto ahí que yo pregunté cuánto estaba y me dijo 2.400. La gris con lila. Pero bueno, loco. Sí, hay algunas que valen poco. Sí, o sea. 4.400. Hay algunas que valen. Lo ideal es, como dijo no sé quién, González, vayan acá a Cuadrado a ver qué tiene y en función de eso tomen la decisión. O sea, no compren en el Mercado Libre hasta no estar seguro que Cuadrado la tiene más barata o más cara.
Bien, Martínez. Esos son buenos datos, ¿eh? O sea que calculo que seguirá estándolo igual y ahí tiene una comparación respecto a Mercado Libre. ¿Y la pudiste comprar con tarjeta, Martínez? Bien. Inclusive creo que Cuadrado trabaja con la tarjeta tuya que muchos de los chicos tienen y tiene mucha más ventaja porque le pueden dar 12 cuotas, 18 cuotas, qué sé yo. Y por ahí eso es más liviano. Y a veces Mercado Libre no te permite las cuotas, te aumenta con los intereses, te cobran el envío, bueno, un montón de cosas. Bueno, loco. Disculpe, profe. Sí. Tengo una duda, no es nada con respecto a la calculadora. ¿Vamos a seguir anotando en la clase? Porque tengo... No, hoy ya terminamos por hoy. Ah, bueno, perfecto. Entonces... Le agradezco haberse levantado un feriado. Estudien. Muchas gracias esta a usted materia